Nuestro país produce alimentos para casi 30 millones de personas, pero en las policlínicas departamentales y en el marco del programa de apoyo alimentario ya se han detectado más de 200 casos de niños, niñas y mujeres embarazadas con síntomas de desnutrición. 164 de estas personas son niños y niñas de 0 a 3 años y 16 de las 59 mujeres embarazadas que se encuentran en esta situación son adolescentes. ¿Cómo se trabaja en torno a esta problemática? Buenas noches, gracias por estar. Pasan las 9 en todo el país. Estamos otra vez en la pantalla de TV Ciudad, haciendo en otro orden. Del asunto planteado hablaremos en el próximo bloque con Virginia Cardoso, que es la directora de salud de la Intendencia de Montevideo, y con Natalia Rey, que es magíster en nutrición, integrante del equipo técnico coordinador del programa de apoyo alimentario ABC, que depende de la Intendencia de Montevideo. Pero nos proponemos comenzar mirando a esta situación, en todo caso a esta problemática, desde la perspectiva de ACE. Y para eso de arranque estaremos dialogando en este espacio con el doctor Ignacio Acione, que es el director de Salud de Niñez y Adolescencia de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, o sea, de ACE. Doctor Acione, gracias por estar en TV Ciudad. Gracias a ustedes. Brevemente, para presentarlo con más detalle, nos decía antes de venir al aire, usted es pediatra y en este cargo, ¿no? Dirección de Salud de Niñez y Adolescencia de ACE, está hace algo más de un año. Es así, es así. En la nueva gestión que toca ahora, de alguna manera, dirigir ACE, resolvió poner una dirección como dándole de alguna manera un protagonismo mayor a lo que se venía haciendo en cuanto a niñez y adolescencia. Generar una dirección es el mismo, de hecho el equipo que está trabajando es el que viene trabajando de la gestión anterior, yo vengo de la gestión anterior también, y de alguna manera es consolidar un equipo donde se potencian los saberes diferentes y sobre todo la forma de bajar al territorio las acciones que queremos desarrollar. ¿Cómo tomó esta situación que, valga la redundancia, tomó Estado Público el mes pasado? Y dicho sea de paso, esto se generó a través de un trabajo que hace la Intendencia de Montevideo en las policlínicas departamentales, ¿no? Lo que antes definíamos como policlínicas municipales, policlínicas que están en territorio, en distintos barrios de Montevideo. ¿Cuál es el vínculo entre esas policlínicas y la Administración de los Servicios de Salud del Estado? Bien. La noticia obviamente nos sorprendió, pero básicamente que como fue la forma de enterarnos, eso es la realidad. No desconocemos que exista estos problemas alimentarios y en definitiva los existe tanto en lo que puede ser en déficit como en nutrición, bajo peso, como también en lo que es obesidad. Hay una realidad, hay de alguna manera una transferencia en cuanto a se dice, un cambio epidemiológico. En la pediatría era importante hace muchos años las enfermedades transmisibles, como son las enfermedades infecciosas. Pasa a nivel mundial también. Y en estos últimos años, obviamente, ese cambio epidemiológico ha determinado un problema de salud pública que son las enfermedades no transmisibles. Y esas enfermedades no transmisibles están la salud cardiovascular, la diabetes, bueno, está el cáncer también. Y en eso de la malnutrición, ahí está vinculado tanto la desnutrición como el sobrepeso, en lo que incide en la población general las alteraciones de la nutrición. Pero bueno, en cuanto a, de alguna manera, cómo nos enteramos, nos pareció que bueno, tenemos un vínculo desde hace muchos años con la Intendencia. De hecho, hay un convenio muy fuerte, muy abarcativo, que hace que, bueno, eso creíamos que se debería haber comunicado antes de salir a la prensa, principalmente. O sea, usted lo que dice es que NACE se enteraron de esto por la prensa. De alguna manera, sí, nos enteramos, saber que hay desnutrición sabemos, saber que hay sobrepeso también, pero puntualmente en esto que se hablaba de riesgo nutricional y desnutrición, nos enteramos por la prensa. Son 223 casos, como dijimos, abarcan a niños, niñas, adolescentes.
y también madres embarazadas, algunas de las cuales son un número no menor, 16, adolescentes sí. embarazadas, 16 justamente. Lo que se dice desde la Intendencia de Montevideo es que en realidad la información ya estaba en las historias clínicas, de modo de que se entiende que ACE debía saberlo. ¿Cómo se explica que sin embargo haya sido por la prensa el conocimiento del detalle? Bien, bien. Está interesante, eso es así. Como yo te decía, la gran mayoría, todas las policlínicas de la Intendencia de Montevideo tienen nuestros sistemas informáticos. Y bueno, cada una de de los organismos tiene sus respectivos funcionarios. Por lo tanto, es lógico entender que nosotros tenemos ese dato y de hecho seguramente lo tenemos. Lo que pasa es que al salir de alguna manera a hablar de un número específico que se atienden en las policlínicas de las intendencias, parece desconocer que existe el problema en general en los usuarios de ACE. Y es un poco como separar al grupo que se atiende en la intendencia del grupo que se atiende en ACE en otros sectores, en otras policlínicas. Pero usted cuestiona que la Intendencia de Montevideo desarrolle, con lo que ocurre en las policlínicas de la Intendencia, un trabajo específico que en última instancia permita alertar o refuerce las alertas. No, eso no cuestiono, al contrario, yo celebro que exista esa iniciativa de querer solucionar los problemas prevalentes de la infancia. Lo que cuestiono es la forma de comunicación. Pero no, al contrario, celebro y nosotros necesitamos conocer esos niños que están identificados para poder sumar acciones. Eso es un poco lo que creo que al día de hoy lamentablemente no lo podemos tener, esa es la realidad. Sé que se presentó un informe hace aproximadamente capaz que 10 días o menos, donde se invitó al MIDES como institución, pero nosotros cursar oficialmente la invitación para conocer los resultados preliminares no los conocemos. Quiero aclarar que el equipo de salud de la Intendencia, encabezado por la doctora Cardoso, y también la directora de Desarrollo Social y bueno, su equipo de gestión, concurrieron al otro día de conocerse en la prensa esta noticia, concurrieron a ACE. Fue una reunión obviamente amable y cordial y le pedimos eso, conocer esos usuarios. Y también dejamos claro que no nos, y en eso va capaz que tu pregunta, no nos metemos en las estrategias que como comuna, como intendencia desarrollen, ni menos si son para favorecer a los niños y sus familias. Nosotros queremos conocer esa cantidad de niños o qué niños son y embarazadas para poder asegurar el proceso asistencial. ¿Qué significa eso? Nuestro cargo es técnico y en eso es que yo les comentaba en esa reunión, los servicios de salud venimos de una historia de mucha fragmentación, de lo cual una de las bases del Sistema Nacional Integrado es lograr combatir esa fragmentación. Los servicios de salud de las intendencias en general, no estoy hablando solo de Montevideo, los servicios parciales que tienen instituciones públicas, lograban, y en aquel momento el BPS como tal, lograban mucha fragmentación. Al día de hoy, por ejemplo, INAU y NISA, como organismos del Estado, tienen servicios de salud. Y una de las grandes anhelos de nuestra dirección es crear un gran diálogo nacional en todos los que atiendan niños, niñas y adolescentes. Y en eso hemos venido trabajando. Ahora, las policlínicas de la Intendencia forman parte de esa red primaria. En ese sentido ya existe ese trabajo. Sí, es una red, ahí está. Una cosa es la red primaria de salud y otra cosa que yo te decía, esta red de salud de niños y adolescentes. Te explico. La red primaria de salud funciona con lo que es el primer nivel de atención. Eso ya existe, ahí ya se complementa. Y es ese convenio que existe desde el 2012. Es un convenio que siempre existió y bueno, y funciona muy bien. Que ahí está ese vínculo Intendencia de Montevideo hace Montevideo, que es la RAP metropolitana. ¿Y qué pasa con la red a nivel de adolescencia, que era el otro plano que usted planteaba? Claro, era que todos los actores de salud que no son prestadores integrales de salud dialogan en cuanto a las prestaciones asistenciales, el proceso asistencial. ¿Qué significa? INAU, por ejemplo, tiene su servicio de salud con profesionales, pero lo que es el proceso asistencial de ese niño, niña y adolescente tiene que estar alineado con la Dirección de Salud de Niñez y Adolescencia. Porque si cada uno hace acciones independientes, por más que, y obviamente van a favorecer su salud, no se logran a veces resultados totales
y no se conocen tampoco los resultados de esas intervenciones. Bien. En suma, es lograr que todos los actores vinculados a la niñez y adolescencia dialoguen de alguna manera en una articulación. Sí. Concretamente, yendo a los 223 casos, ¿qué seguimiento de ACE o qué acciones específicas se estaban desarrollando con esas personas hasta antes de que esto trascendiera? Perfecto. ¿Y qué está ocurriendo ahora? Que Ahí esto está. ya se conoce. Un poco como introducción a todo eso, la preocupación por la nutrición está desde los orígenes, no solo de la pediatría, sino de las organizaciones, de los países. La salud y la malnutrición es un problema de salud pública nacional y obviamente internacional. Entonces, en eso hay infinidad de estudios que se han preocupado en conocer esos datos. O sea, en eso es así. Desde la universidad, desde mismo, hay un estudio que el Servicio de Salud de la Intendencia en el 2020 o el 2019 publica a propósito de un estudio de niños y adolescentes y embarazadas sobre todo también, de su salud, que hacen una evaluación del 2015 al 2018. O sea que preocuparse por la salud o por lo menos por la nutrición de la población es un problema, es un tema de larga data. ¿Qué hace, por ejemplo? Porque está en nuestra experticia como médico, ya no voy a la especialidad de pediatra, como médico general, como médico. Ante el diagnóstico de desnutrición se generan acciones enseguida. Según el grado de desnutrición, obviamente, algunos niños y adolescentes terminan internados y otros se hacen actividades en el territorio, en la familia. O sea, no es que a propósito de este diagnóstico nosotros estamos haciendo acciones diferentes. No. Es decir, ¿se mantiene la misma línea de acción que se venía desarrollando? Se mantiene lo mismo. Lo que pasa es que ante este tipo de diagnósticos es conveniente ajustar algunas cosas. Y la intersectorialidad, que es parte también de lo que yo he escuchado de la estrategia, porque al día de hoy tampoco tenemos nace la planificación para poder opinar, ¿verdad? Pero a través de estas estrategias que uno ha escuchado, fortalecen lo que es la intersectorialidad y la interdisciplina. ¿Y qué ajustes concretamente se han hecho? Porque usted dijo, se mantiene una línea de acción que era persistente, pero algunos ajustes a partir de esto se van a realizar. ¿En qué concretamente? Por ejemplo, en esto de conocer, de saber qué cantidad, estamos desarrollando a nivel de ACE un diagnóstico de salud nutricional de los niños menores de 3 años. ¿De estos niños y niñas que están en las 223 personas o más allá? No, más allá, va a ser país y lo vamos a identificar por departamento. ¿Esto ya estaba planificado de antemano? Eso sí, una de nuestras líneas, y eso se puede confirmar en cuanto a las líneas estratégicas, cuando uno presentó la dirección a las autoridades de ACE, tuvimos que hacer una propuesta de líneas estratégicas. Y soy sincero, las líneas estratégicas que planteamos son 8, son líneas estratégicas sentidas. Pongo un ejemplo. La atención integral al desarrollo. Hay problemas de lo que es el desarrollo neurológico, las dificultades del aprendizaje y bueno, estamos elaborando una estrategia. Otra de las líneas estratégicas son las adolescencias, problemas de consumo, de embarazo adolescente, lo que tú hablabas, de intento de autoeliminación. Las otras son lo que es la urgencia, emergencia y traslado. Hay un gran problema nacional, que viene de hace muchos años, tanto público y privado, de cómo se atienden los niños en las urgencias y cómo se trasladan. Y una de las otras líneas es la nutrición, que abarca desde lo que es la lactancia, todo lo que es el apoyo a la lactancia, en lo que es, entendamos que esto de la nutrición, como bueno, parte del estudio le interesó estudiar, es la embarazada. Nosotros en la edad pediátrica hablamos de los niños después que nacen la pediatría, pero lo que es primera infancia, bueno, todos sabemos que empieza desde la concepción, desde la intención de concebir. Eso es para el total de niños y niñas de 0 a 3 años. Ahora, ¿por qué insisto con este punto? Volviendo a los 223 casos. Sí. Porque el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, públicamente dijo que en realidad esto había disparado algunas tareas específicas junto con INAU, si mal no recuerdo, y con el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, ¿específicamente se ha innovado a partir de esto en algo o no con respecto a esos casos? No, yo creo que se ajustaron las coordinaciones. Ajá. O sea, de alguna manera, como todo, estas cosas que surgen de esta manera, un poco de impacto, nos hacen también plantear. Acá, repito, no estamos negando que existan niños con desnutrición, tampoco cuestionamos la estrategia, lo que sí
es importante que a veces cuando surgen estas cosas que tienen tanto impacto, es reforzar cuestiones que ya se venían dando. Y repito que el tema de la nutrición no es solo el aporte en calidad de los alimentos. Hay componentes neurohormonales que implica desde hábito de crianza, desde que los padres, la familia, puedan elegir los alimentos. Otros ejemplos es el tema de la salubridad. La eliminación de excretas está relacionado, hay muchos estudios vinculados en niños más grandes, mucho publicado también acá con respecto a las parasitosis. Es un problema también del país y sobre todo en algunos departamentos y en Montevideo el tema de la geoalmintiasis, son los parásitos cuando las excretas no son adecuadas, no hay agua potable, el tema y está muy vinculado a los asentamientos, todo eso implica el diagnóstico nutricional. Quería agregar algo más. Sí. Hay una realidad en estos de los 0 a 3 años que implica a los niños que fueron prematuros y que nacieron con bajo peso. Existe desde la evidencia lo que significa el catch-up. Después de los 2 años, estos niños como que todavía estaban, obviamente por su prematurez, habían nacido antes y por su bajo peso, no nacen con el peso normal. ¿Qué significa eso? Un niño con un peso normal tiene una curva de crecimiento, una velocidad de crecimiento determinada. El niño de bajo peso y prematuro demora un poco. Entonces también en esta franja, cuando hablamos de nutrición, tenemos que tener el valor o saber si el niño fue prematuro o tuvo bajo peso. Acción en un país que según las cifras del Instituto Nacional de Estadística que se conocieron en marzo de este año, el año pasado registró un aumento en el número de personas viviendo por debajo de la línea de pobreza según medida por ingreso, ¿no? Lo cual muchas veces se objeta, pero es la herramienta que se usa hace mucho tiempo. Incrementó en 100.000 personas a esa población. Hay, para decirlo más fácilmente, 100.000 pobres más que cuando se hizo la misma medición un año antes. Esas dificultades se están apreciando en un crecimiento de situaciones de desnutrición a nivel de las poblaciones que, volviendo a esta situación que se constató en las policlínicas de la Intendencia, se refieren que son niños, niñas y mujeres embarazadas. Bueno, eso tenemos que medirlo. Y en eso ¿No está medido eso? Todavía no está medido. Si uno habla en general muchas cosas suceden desde lo que yo le decía de los sentidos. Los equipos de salud no nos han manifestado que haya una explosión de problemas de salud, de nutrición, tan evidentes como para hacer alertas. Por eso que yo le decía que cuando en la práctica diaria nosotros tenemos esos diagnósticos, ¿sí? Todos los días, hay niños que merecen diferentes grados de nutrición, diferentes también análisis. A veces hay niños que tienen algunas enfermedades que consumen más cantidad a pesar de tener en calidad y en cantidad adecuada, y también pueden tener desnutrición. Ahora, Sione, para cerrar, hay, por lo menos en Montevideo, en el interior, también por lo que sabemos, pero seguramente en menor número, hasta por un tema de redes de organización barrial vecinal, hay una cantidad de ollas populares que funcionan desde hace un año y pico. Sí. En muchos de los mismos territorios en los que están algunas de estas 23 policlínicas, ¿no? Eso ya no es suficiente en términos de alerta, porque en definitiva ese fenómeno hace un par de años, prepandemia, no se presentaba de esa forma, por más que ya habían merenderos y algunos dispositivos similares, pero no a ese nivel. Es decir, ¿hace falta esperar más alertas? ¿No es suficiente con eso? No, es suficiente, y claro que sí. La explosión de cientos de ollas populares y ha requerido apoyos de diferentes organizaciones de la sociedad civil y obviamente el gobierno, pero eso hace que en esto que yo le decía de esa línea estratégica de los sentidos, va en esa línea. El problema en la nutrición existe y nosotros queremos obviamente hacer un diagnóstico y que nuestros equipos estén alertas. Habitualmente en la práctica diaria, este tipo de cuestiones para los pediatras y los que atendemos niños, incluyo los médicos de familia, es un tema. O sea que en definitiva, que no haya surgido como un problema por los equipos, de alguna manera es lo que yo le decía, es ese termómetro que uno tiene. Pero que seguramente esté el problema, claro que sí. Y por eso es que tenemos que reforzar las acciones. Y lo último, tenemos que tener esta visión de la intersectorialidad, donde no es la suma de cada acción por separado, sino el resultado de todas las acciones juntas. Y obviamente que el Ministerio de Desarrollo Social, el sector salud y obviamente la parte de educación en cuanto a los CAIF, tienen que trabajar en conjunto. Y
incluyo a la Intendencia como tal también. O sea, es parte de este sistema. Bien. Pero bueno, lo último, creo que en esto es importante lo que pasó para poder dialogar, intercambiar también conoceres y conocer el territorio. Y bueno, y creo que hay que seguir para adelante construyendo caminos de diálogo para poder atacar el problema si existe. Gracias, Acione, por esta visita a TV Ciudad y hasta la próxima. Un gusto, gracias a ustedes. Hacemos una breve tanda en otro orden y venimos justamente con una visión desde la Intendencia de Montevideo y también desde el campo de la nutrición de este mismo asunto. No se vayan. Avanza en otro orden en la noche de TV Ciudad. Les dijimos antes de la última pausa que en este bloque tendríamos un espacio con dos miradas sobre esta problemática vinculada a la desnutrición en distintos barrios de Montevideo, constatada en dependencias policlínicas que dependen de la Intendencia de Montevideo. Ya tuvimos la mirada de ACE y a continuación vamos a recibir a Virginia Cardoso, que es la directora de salud de la Intendencia de Montevideo, y a Natalia Rey, que es magíster en nutrición, integrante del equipo técnico, coordinador del programa de apoyo alimentario ABC. Virginia, gracias por la visita. Gracias a ustedes. Y también te recibimos, Natalia, y empezamos a dialogar contigo. ¿Cómo andás? Buenas noches, muchas gracias. Te decía antes de empezar a dialogar al aire que a veces en los segmentos informativos, me hago cargo de lo que me toca, usamos indistintamente desnutrición, malnutrición, hablamos también de términos como inseguridad alimentaria, a veces déficit nutricional o alimentario, y me gustaría precisar esos términos para ponerle un marco previo al abordaje del tema ya planteado. Vamos a empezar por nutrición, o mejor dicho, malnutrición y desnutrición. Ahí está, bien. Bueno, cuando nos referimos al término de malnutrición por déficit, a lo que nos estamos refiriendo es, por ejemplo, en el caso de niñas y niños que tienen un bajo peso para su edad o un bajo peso para su altura. Cuando los niños y niñas, por ejemplo, pasan un tiempo con privaciones alimentarias, no consumiendo la cantidad y la calidad de alimentos que necesitan, lo primero que se afecta es su peso, ¿verdad? Entonces allí decimos que tienen un bajo peso para su edad o un bajo peso para su talla. Si esa privación alimentaria se mantiene en el tiempo, se termina afectando también la altura, la talla, y ahí decimos que tienen un retraso de crecimiento. Cuando hablamos de un bajo peso para la edad, un bajo peso para la altura o un retraso de crecimiento, hablamos de malnutrición por déficit, ¿verdad? Que lo hacemos a través de indicadores antropométricos. A su vez, cuando hablamos de inseguridad alimentaria, bueno, ¿cuándo decimos que una familia tiene inseguridad alimentaria? Decimos que eso cuando una familia no tiene acceso a suficientes alimentos en cantidad y calidad regularmente. Eso no ¿sí? se mide individualmente, sino por núcleo familiar. Por núcleo familiar, exactamente. Por ejemplo, hablamos que una familia tiene una inseguridad alimentaria leve si tiene cierta incertidumbre habitualmente para el acceso a los alimentos. ¿Cuándo tiene una inseguridad alimentaria moderada? Cuando ya empieza a sacrificarse la calidad de los alimentos o la variedad, incluso también a veces la cantidad, ¿verdad? Y a veces puede haber también omisión de algún tiempo de comida. Y la inseguridad alimentaria grave es cuando algún miembro de la familia pasa a veces un día al año o más sin consumir alimentos, o la familia tiene escasez realmente de alimentos. Ahí es cuando hablamos de inseguridad alimentaria, que va muy unida a lo que es la malnutrición por déficit, ¿verdad? Hablar de desnutrición, ¿es un sinónimo de malnutrición o es otra cosa? La desnutrición en realidad es una definición compleja, sí, porque requiere la combinación de diferentes indicadores, no solo los indicadores antropométricos, que son la medición del peso, de la altura, sino también la combinación con indicadores bioquímicos, con indicadores clínicos, ¿verdad? Una completa entrevista alimentaria para conocer los hábitos alimentarios. Es un diagnóstico más complejo, Bien, que desde los equipos la llevamos a cabo, ¿sí? Lo que no implica que, bueno, que para el ingreso al programa en particular se toman algunos de esos indicadores, bien. Que son los que indican la malnutrición por déficit justamente que inicialmente hacía referencia. O sea que volviendo al comienzo de la introducción, lo más correcto, por lo menos en términos informativos, es hablar de malnutrición
o malnutrición por déficit, que Malnutrición sería el por término déficit, completo. sí. Igualmente, y aclarando un poco, los niños ingresados al programa se realiza la valoración antropométrica y también luego se mide la seguridad alimentaria. Y se vio que un amplísimo porcentaje de los niños, niñas y embarazadas tienen inseguridad alimentaria moderada o severa. O sea que eso lo que nos habla es de que los que están ingresados al programa realmente la problemática tiene que ver con la privación alimentaria, ¿verdad? Que es lo que explica de alguna manera esa malnutrición por déficit también. Virginia, acá en el final de la respuesta se habló justamente de algunos de los motivos de que pase esto, pero para profundizar en eso, ¿cómo se llega a una situación de malnutrición, o por lo menos ahora focalizando la mirada a estas 223? ¿Cuáles son las situaciones que predominan para explicar ese estado de situación de las personas involucradas? Bueno, realmente las trayectorias de las familias y de estos niños, niñas, es muy diversa y ni que hablar de las embarazadas, ¿no? Digo porque uno va construyendo esas historias y claramente son historias de muchísima vulneración de derechos de distinto tipo. Vemos familias que perdieron el empleo, vemos familias que tienen poco sostén familiar y de adultos. Por ejemplo, tenemos niños, niñas con familiares privados de libertad, tenemos niños, niñas en situaciones de violencia intrafamiliar muy fuerte. O sea, lo que a nosotros nos parece importante siempre detectar en esto es que cuando los casos que tenemos los medimos y el valor de ingresos por un peso o una talla, detrás hay situaciones muchísimo más complejas, ¿no? Detrás hay situaciones de vulneración de derechos. Cuando hablamos de las embarazadas adolescentes, sabemos que hay otros factores de vulneración como la desvinculación del sistema educativo, como la falta de protección a nivel familiar, la falta de referentes adultos muchas veces. Entonces, todas esas complejidades hacen que nosotros hayamos pensado no una intervención puntual, sino un programa con una serie de intervenciones que apostaba a pensar, bueno, cómo tenemos que trabajar con la complejidad de la situación familiar que traen, justamente este síntoma, este signo que vemos en la consulta médica, que valora el equipo médico, que es el que hace la derivación del programa la hace el equipo de salud. Y que realmente tenemos que poder pensarlo integralmente, tenemos que poder pensarlo interdisciplinariamente y tenemos que poder pensarlo intersectorialmente. Y está muy, muy interesante también lo que se decía previamente, porque justamente como las situaciones son complejas que llevan al bajo peso, que es lo que nosotros medimos, el ingreso es por peso y talla. Cuando vemos que las situaciones son complejas, por eso era importante además valorar la seguridad alimentaria, porque estamos ingresando niños con bajo peso. Bueno, ¿por qué está pasando esto? Y bueno, lo que decía Natalia, claramente hay un vínculo muy fuerte entre el ingreso por bajo peso y la inseguridad alimentaria en estos niños, niñas y embarazadas que ingresamos al programa. ¿Qué lectura haces de la incidencia en este fenómeno del último año y medio de historia con una pandemia y una situación social y económica que empeoró, aun cuando había muchas dificultades previas, de un modo muy claro y abrupto? Bueno, claramente nosotros cuando empezamos a trabajar en este tema no fue un tema del azar, digamos, ¿no? O sea, nosotros cuando empezamos a pensar en campaña electoral el plan ABC y empezamos a definir sus ejes, por más que no había datos actualizados, porque las últimas encuestas de alimentación son de 2018 y por lo tanto estamos hablando de que la situación del 2018 es bien distinta a la que estábamos viviendo el año pasado, claramente pensamos que teníamos que incluir la desnutrición infantil. ¿Por qué pensamos eso? Bueno, porque hay mucha evidencia científica en el mundo de que cuando aumenta la pobreza, aumenta la inseguridad alimentaria y aumenta la desnutrición o la malnutrición por déficit y sus distintas manifestaciones. Por lo tanto, cuando empezamos a ver que empieza a aumentar la pobreza, tenemos que anticiparnos a otros factores que sabemos que se vinculan, aunque no tengamos datos actualizados. Y por eso también parte del programa lo que apostaba es a medir. Decíamos, bueno, no sabemos exactamente en qué estábamos, pero hay evidencia contundente que dice que si pasa esto otro. Entonces, no solo actuemos, pensemos y vamos a prevenir actuando pensando que esto va a pasar, sino además empecemos a medir. En esa medición es que empezamos a detectar estos casos que las policlínicas empezaron a derivarnos y que, constantemente siguen llegando esas derivaciones de las policlínicas, ¿no? El hecho de que esto tomara estado público
generó esta suerte de diferencia en algunos puntos por lo menos entre la Intendencia de Montevideo y ACE. Recién estuvo el doctor Acione en representación de la división de ACE que se encarga, de la dirección de ACE que se encarga de salud de niñez y adolescencia, y dijo, nos hubiera gustado enterarnos por lo menos de las conclusiones sacadas desde la Intendencia a partir de los mecanismos que ya mencionaste de otra manera. Es decir, apuntó ahí hacia algún tipo de problema de comunicación. ¿Cómo lo ve la Intendencia? Primero que nada, este tema toma estado público en junio de este año, cuando la Intendenta anuncia que en julio vamos a empezar a trabajar en esta situación, y ya anuncia en conferencia de prensa que a ese momento, junio de este año, ya teníamos 70 niños, niñas o embarazadas captadas que estaban listas con criterios de ingresos para el programa. O sea, empezamos en junio haciendo público que eso estaba pasando. Claramente en julio empieza a funcionar el programa y siguen ingresando familias. Y claramente lo que pasa ahí es que nosotros teníamos previsto, el equipo técnico prevé una evaluación de las policlínicas cada 3 meses, se prevé trimestralmente el informe y se prevé además acompasar ese informe con el informe de la Universidad de la República, que nos permita también tener más elementos para entender qué está pasando, porque bueno, tener datos y hacer política pública en base a la evidencia es parte de lo que nos planteamos. Entonces, esa devolución y ese informe, cuando lo tuvimos completo, lo compartimos, por supuesto, con las autoridades, tanto de ACE como del MIDES, porque en las reuniones han estado siempre presentes tanto el MIDES como ACE. Incluso el viernes pasado tuvimos una reunión, tenemos una mesa de trabajo que está trabajando y coordinando en este sentido. Pero entonces, el conocimiento de esta situación está, capaz que lo que puede, sí trascendió previo a publicar el informe que dé la complejidad que tiene este tema, un número, lo de los 223, sí. Pero claramente nunca nos preguntaron desde que empezamos hasta ese momento el número. Lo dimos cuando lo dimos formalmente cuando teníamos el informe completo, pero cuando empezamos sabíamos que teníamos 70. Entonces, creo que constantemente están ingresando. Entonces, creo que ahí son un poco... A veces las preocupaciones parecen un poco arbitrarias, ¿no? Cuando dijimos tenemos 70 y estamos ingresando más, parece que no era preocupación, parece que el número 223 sí podía ser preocupación, y bueno, y ahora tenemos que ver cuántos nuevos ingresos tenemos de que nos envían las policlínicas, ¿entiendes? Entonces no es una cuestión de números, de 70, de 223, o de los que podamos tener nuevos ingresos de las policlínicas o los que tengamos mañana. Es una cuestión de que hay una problemática que sabemos que está instalada, porque hay evidencia científica de que cuando el país atraviesa estas crisis, estas cosas empiezan a pasar, que está instalada además desde el hecho de que en nuestro cuerpo todavía nos queda memoria de la última crisis que vivimos como país, y que estos temas no queremos volverlos a vivir, y por lo tanto cuando hablamos de crisis lo que primero que hacemos es pensar en prevenir esto, y eso es lo que nos tiene que ocupar. La preocupación por nuestros niños, niñas y adolescentes, no si son los 70 que eran en junio y los 223, o los que ojalá no tengamos más y no tengamos un número que aumente en los próximos días. Entonces creo que ahí está el centro, creo que estamos enfocando mal el tema, enfocando mal la discusión y enfocando mal la preocupación, y creo que estamos desconociendo la forma de trabajo coordinada, la forma de trabajo conjunta y la forma de trabajo intersectorial que tenemos cotidianamente. Natalia, el doctor Acione dijo, independientemente de que el trabajo que está haciendo la Intendencia pueda demandar algún tipo de ajuste, usó esa palabra cuando le consultamos por cosas que dijo Cipriani, ¿no? Ajustar algún tipo de procedimiento con INAU y con MIDES. En líneas generales dijo, independientemente de eso, ya se venían haciendo, había una línea de política determinada para estos casos previamente, y ya hay acciones que se han desencadenado, que son las que regularmente cuando se detectan estas situaciones de malnutrición se desarrollan o por lo menos activa ACE. Uruguay tiene una serie de dispositivos, ¿no? Desde hace mucho tiempo, en algunos casos, vinculados a la alimentación. Pienso en la alimentación escolar, podríamos ampliar la mirada con los centros CAIF, hay un Ministerio de Desarrollo Social desde hace algo más de 15 años. ¿Son suficientes para el actual estado de situación esos dispositivos que se dice ya funcionan y automáticamente se activan, o quizá hay alertas de que no?
Bueno, es como bien interesante la pregunta porque en realidad las problemáticas nutricionales que existen hoy por hoy son tan complejas que justamente también el abordaje también requiere de múltiples aristas y también seguramente es un abordaje complejo, ¿verdad? Yo creo que en realidad hoy por hoy la problemática de la malnutrición, que estamos hablando en este momento de la malnutrición por déficit, pero que tenemos también en el país una alta carga de malnutrición por exceso, ¿verdad? Incluso también hablamos de lo que es la doble carga de la malnutrición, cuando de pronto en un hogar tenemos individuos que tienen malnutrición por déficit o desnutrición o retraso de crecimiento y también sobrepeso o obesidad. ¿Por qué traigo esto? Para dar cuenta de alguna manera de la problemática que tiene el abordaje de estas situaciones, ¿sí? No es como años antes que en realidad veíamos solamente la malnutrición por déficit en niveles socioeconómicos bajos y por exceso en los altos. Hoy por hoy coexisten esas problemáticas también en bajo nivel socioeconómico. Entonces, el abordaje es complejo y sin duda que se debe trabajar mucho más. O sea, si vamos a lo que es específicamente el programa, nosotros estamos convencidos de que el programa consta de varios pilares, ¿sí? Uno de esos pilares es el control mensual en salud y la educación nutricional. O sea, tiene una fuerte impronta y mucho énfasis en todo lo que es el seguimiento y el monitoreo. Porque si bien otro pilar es la transferencia monetaria, estamos convencidos de que en realidad el acompañamiento que necesitan estas familias y la mirada bien individualizada de cada situación familiar y de cada problemática es lo que de alguna manera puede ayudar a estas situaciones a mejorar, ¿sí? Entonces, lo fundamental es eso, ¿no? O sea, tener una mirada individualizada, porque por más que sea una problemática presente en muchas familias, cada realidad es diferente, y poder generar acciones que respondan a las necesidades de cada familia, de cada niño, niña y embarazada, y de cada núcleo familiar, porque en definitiva, si en un hogar hay un niño, una niña que presenta malnutrición por déficit, en ese núcleo familiar seguramente hay otras problemáticas que también merecen ser abordadas. Recién mencionaste las transferencias, ¿no? Lo que invierte Uruguay en políticas sociales ha estado en debate desde que comenzó la pandemia, ¿no? No faltan desde el arco opositor señalamientos con respecto a Uruguay en la lista o en el ranking de lo que han invertido los países en la región, por lo menos, figura bastante más abajo que la mayoría. En general, desde el oficialismo se dice, bueno, el tema es que Uruguay cuenta con algunos dispositivos, digamos, que amortiguan estas situaciones, ¿no? que responden, que son anteriores y que en muchos países ni por asomo existen y en el corto plazo pueden existir. Pero en términos de transferencias puntualmente, ¿nos estamos quedando cortos? Más allá de que entiendo que el seguimiento tiene que ir en paralelo, sí, ¿no? Sí, claro. El tema es que acá, por ejemplo, estamos hablando de familias que tienen un porcentaje de inseguridad alimentaria moderada y severa muy alto. Entonces, cuando hablamos de inseguridad alimentaria, como decía al inicio, estamos hablando de dificultades en el acceso a los alimentos. Son familias que no pueden acceder a la cantidad y la calidad de alimentos que necesitan. Entonces, eso evidentemente, si bien tiene que ir acompañado, por supuesto, de todo lo que es la educación, ¿verdad? Y el acompañamiento, tenemos que mejorar ese acceso a los alimentos y el pilar económico tiene que estar presente, porque de hecho lo estamos viendo, ¿verdad? O sea, cuando se van monitoreando a las familias, o sea, mejora el acceso a los alimentos cuando las familias tienen una transferencia que de alguna manera colabora en lo que es el acceso. Virginia, hemos hablado mucho de niños, niñas, adolescentes, en algunos casos embarazadas, mujeres embarazadas en general. ¿Qué pasa con el resto de la población? Que en esos mismos territorios, pienso en mujeres que no son madres o que no están embarazadas, adultas de distintas edades, y en los hombres, ¿no? Que ya no son adolescentes, o sea, de la adolescencia hacia arriba. ¿Tenemos algún indicio de cuál es la situación de esa población, de cuánto puede llegar a extenderse la problemática si incluimos en trabajos de este tipo a esa parte de la gente que habita esos territorios? Claramente la problemática tiene muchas otras áreas de trabajo posible. Nosotros tuvimos que tomar decisiones para definir este programa y las decisiones se basaron claramente en los criterios técnicos. El equipo técnico que conformamos en diciembre del año pasado, que Natalia integra por su capacidad técnica, nos fue planteando distintos argumentos científicos que nos ayudaron a la toma de decisiones. ¿Por qué dijimos hasta los 3 años? Bueno, porque hay
evidencia científica contundente de que los primeros 1000 días de vida, que incluyen también el embarazo, bueno, las intervenciones nutricionales que se hagan en esa etapa y sobre todo lo que tiene que ver no solo a la cantidad del alimento, sino a la ingesta de nutrientes críticos, como el hierro, como el calcio, distintas vitaminas y minerales, hacen que, bueno, realmente defina el futuro de esos niños y niñas, ¿no? Entonces ahí hubo que tomar una decisión en torno a, bueno, qué población priorizar a la hora de empezar este programa. Nosotros sí pensamos que tenemos que seguir evaluando la continuidad de este programa. El plan ABC se transforma en un plan de gobierno para esta gestión, lo cual implica que este programa de apoyo alimentario va a ser un programa que va a mantenerse durante toda la gestión y donde la evaluación del plan y la decisión de ampliaciones está como parte de esta estrategia, estos 4 años que siguen. Y bueno, y eso se va a ir basando en, bueno, los criterios técnicos que nos ayuden a la toma de decisiones políticas, porque entendemos que sí que la ampliación es parte de cómo tiene que continuar este programa y está previsto que así sea. Ampliación a poblaciones de momento no incluidas, para decirlo claramente. Exactamente, que puede ser ampliación. Por un lado, estamos evaluando el tema de las edades, por ejemplo, pero también otro tema que es importante es el tema de los criterios. Hay algunos técnicas que nos han dicho, que lo hemos discutido, que por ejemplo en el tema de las embarazadas somos un poco estrictos de más, pero en realidad los criterios son técnicos, o sea, es una herramienta validada a nivel mundial que nos permite determinar la calidad adelgazada, pero bueno, está el cuestionamiento, bueno, si hay un riesgo de llegar a estar adelgazado, ¿no debería también incluirse, por ejemplo? Hay muchas preguntas que nos hacemos en cuanto a, bueno, poder ampliar no solo en ser menos exigentes en los criterios para entrar al programa, en la afectación del estado nutricional, sino también a otros factores como las edades, por ejemplo. Gracias, Virginia, por la visita en Otro Orden. Gracias a vos, Martín. Lo mismo, Natalia. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hacemos una breve tanda y llega Julieta Núñez Tomás con el informe de hoy, que tiene que ver con la fecundidad, ¿no? Las cifras han bajado, esto dispara distintas discusiones, hay quienes asocian esto, por lo menos de entrada señalan preocupaciones por la cuestión previsional, a veces queda de lado la situación de esas mujeres, las que voluntariamente están eligiendo no ser madres o postergar la maternidad. Hay otras variables en el medio que explican esos números que son positivas, la disminución del embarazo adolescente, justamente, algo vinculado a lo recién hablado. De todo eso hablará Julieta después de la pausa que ya viene. No se vayan. En marcha el último bloque de En Otro Orden, la fecundidad es tema sobre el cierre. Las cifras de Uruguay que generan distintas preocupaciones y de eso ya profundiza en la temática Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo anda, Juli? ¿Todo bien, y vos? ¿Por qué son preocupantes para una parte de las personas especialistas, en particular para algunos sectores del espectro político, las cifras de fecundidad del país? ¿Cómo podemos empezar a entender esto que se instala como tema? Bueno, son preocupantes en primera instancia porque tienen que ver con la seguridad social y con esta reforma de la seguridad social que como país estamos atravesando. De hecho, cuando la Comisión de Expertos en Seguridad Social comienza a tratar el tema de la reforma, pide una serie de insumos para poder trabajar, para poder proyectar y recibe la comunicación de un grupo de expertos en población que dicen que, por ejemplo, hacen esta proyección, que hacia finales de este siglo Uruguay va a tener su población reducida a 2,7 millones de habitantes. Esto empieza a sonar, se empieza a mover y varias personas empiezan a hablar sobre la natalidad y la fecundidad como un problema para la seguridad social, para nuestro sistema de seguridad social. El número que mencionaste representa unas 500.000 personas menos que la población actual. Así es. ¿No? En un lapso de unos 80 años. Sí.
Sí, sí, y en realidad lo que se viene observando es una tendencia un poco desde antes, ¿no? O sea, ya eso se puede construir con cifras que se vienen observando en los últimos años. Preparamos un informe para que podamos ver el estado de esta tasa tanto de fecundidad como de natalidad en Uruguay y poder ir entrando en temas. Si te parece, lo vemos. Vamos a convertir ese informe para después profundizar. La discusión sobre la fecundidad en Uruguay toma un nuevo impulso. La reforma de la seguridad social expone una problemática asociada a la sostenibilidad del modelo uruguayo, teniendo en cuenta la baja en la natalidad que se viene observando en los últimos años. Según un estudio publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, el Ministerio de Salud Pública y la Universidad de la República, Uruguay es un país con patrones demográficos que lo alejaron del comportamiento de la mayoría de los países latinoamericanos y lo acercaron al de los países industrializados. Uno de ellos es la precoz caída de la tasa global de fecundidad. A comienzos del siglo XX, nuestro país tenía un promedio de 6 hijos por mujer. Luego, en 1950, el promedio ya era menor a los 3 hijos. Y para comienzos del siglo XXI, la tasa global de fecundidad alcanzó el nivel mínimo necesario para sostener el crecimiento poblacional, 2,1 hijos por mujer. Sin embargo, luego de varios años de estabilidad, a partir del 2016, Uruguay sufre una pronunciada caída de la fecundidad, llegando a la cifra actual de 1,5 hijos por mujer, umbral que no alcanza el nivel de reemplazo poblacional. En 2020, por ejemplo, nacieron 35.806 niños vivos, 1.600 menos que en 2019 y 4.333 menos que en 2018. El descenso tanto de la tasa global de fecundidad como de la natalidad se observa claramente, pero las razones no son tan claras. Este fenómeno es compartido con varios países de la región, pero el caso uruguayo tiene algunas particularidades que lo diferencian. La velocidad con que se produjo el descenso es extrema y es imposible identificar un único factor desencadenante. Es difícil encontrar un único factor desencadenante, pero ¿cómo nos podemos aproximar a las explicaciones? Bueno, hay una explicación que me parece que es la más obvia, que es la histórica de alguna manera, ¿no? Hubo una reducción de la fecundidad y de la natalidad en términos de décadas, de 50, 60 décadas, que tiene que ver, que fue universal además, que fue mundial y que tiene que ver con un avance de la ciencia y de la salud de las personas que generó menores tasas de mortalidad, que la gente viva más años, que nuestros hijos, los hijos que tienen las personas se mueran menos y por ende no había necesidad o deseo de tener tantos hijos. Eso es una explicación como histórica, es un fenómeno que se dio en todo el mundo. Creo que el único continente que tiene algunos países que van más retrasados en ese proceso es el continente africano, pero si no, es algo que pasa a nivel global. Lo que sí sucede y lo que intentan explicar algunos expertos es, en el caso uruguayo, cómo pasamos de tener una muy baja tasa de fecundidad, a una muy baja. Y eso se explica por algunas cosas. En primera instancia, bueno, la salida masiva de las mujeres al trabajo remunerado de tiempo completo. Y por otro lado, un desequilibrio en el mundo de los cuidados entre hombres y mujeres. La conciliación entre el trabajo y el cuidado de hijos e hijas para las mujeres no está siendo complicado y por eso no pueden compatibilizar. Además existe algo sobre lo que se ha investigado y que está muy presente acá en Uruguay, que es la penalización por maternidad. Y tenemos algunas placas para compartir sobre ese tema para explicar qué es lo que quiere decir. En esta primera placa podemos ver, por ejemplo, en la línea roja, qué es lo que sucede con el trabajo de las mujeres una vez que tienen un hijo. Ahí vemos que a partir de que tiene un hijo, el ingreso al mundo del trabajo, la inserción en el mundo del trabajo baja notoriamente. Y eso también se puede ver cuantos más hijos tenemos, y eso está en la próxima placa. Y hay una diferencia que es bastante sustancial entre hombres y mujeres. La línea puntada de arriba es la de hombres y la de abajo es la de mujeres. Ven que a medida que va teniendo 1, 2, 3 hijos o más, cada vez está menos inserta en el mundo del trabajo. Sí, ¿no? claro, hay una caída notoria y sustancial, ¿no? Sí. Estas gráficas son de una investigación que hizo Martina Querejeta, que es sobre el impacto de la maternidad en la trayectoria laboral de las mujeres, y esa investigación tiene algunos datos como por ejemplo que hay una reducción del 30% en el empleo formal, perdón, me olvidé decir que las placas que estamos viendo tenían que ver con el empleo formal, no informal, en el corto plazo una vez que tiene un hijo y del 60% en el largo plazo. Además, esto está diferenciado también en términos de salarios. Las mujeres con menos salarios tienen un apartamiento del mundo laboral más significativo, casi el doble que las mujeres con salarios
altos. Si Y uno además, podría pensar que están promedialmente más preparadas y con más herramientas para retomar o volver a ocupar un lugar en el mundo laboral. Esto simplemente haciendo una suerte de deducción, ¿no? sí, sí. Y también pasa con las más jóvenes. Por ejemplo, las menores de 30 años se desvinculan más que las mayores de 30 años. Y además, esta investigación que nombrábamos tiene un estudio, menciona un estudio que dice que luego de la maternidad la tasa de empleo informal aumenta 25%. O sea que también en términos de entre empleo formal e informal hay ahí una modificación. Y aquí estamos hablando por lo general de de embarazos planificados, pero los que también disminuyeron fueron los embarazos no planificados, ¿no? Entre 2015 y 2019 los embarazos no planificados caen de 18.000 a poco menos de 13.500. Y esto tiene que ver con las políticas públicas y tiene mucho que ver con el embarazo adolescente, ¿no? El embarazo de las mujeres entre 15 y 19 años. Eso hubo una política pública en términos de salud muy pensada para poder disminuirlos, porque veníamos estancados en tasas altas o no deseables, digamos, de embarazo adolescente, y se pudo reducir un montón. Y no tiene que ver tanto este fenómeno de la tasa de fecundidad con algo que quizás se podría relacionar o que se ha relacionado públicamente, que es, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Es ilusorio creer que las mujeres que no quieren tener hijos porque no sea legal lo van a dejar de hacer, sino que van a la clandestinidad. Entonces, por ahí te esbocé un poquito cuáles podrían ser las explicaciones para esta baja de la tasa de fecundidad. En el comienzo del informe relacionamos, por lo menos, la preocupación que generan algunos sectores, no en toda la sociedad, pero sí en algunos sectores, este asunto con la situación de la seguridad social. ¿Cómo hay que entender esto de bajos niveles de fecundidad o una fecundidad más baja, un índice más bajo que el que existía hace algunos años? Y su relación con el sistema previsional. Bueno, sobre esto, porque no podemos responderlo nosotros solos, hablamos con Ignacio Pardo, que es investigador y docente en la Facultad de Ciencias Sociales, y él nos decía que no necesariamente un aumento de la natalidad favorecería a nuestro sistema de seguridad social. Si te parece, vemos esta primera parte en la que hablamos con Ignacio y después seguimos conversando sobre este tema. Vamos a ver a Ignacio Pardo entonces, que justamente es especialista en asuntos demográficos. La discusión en torno a la sostenibilidad o no de los sistemas de seguridad social tiene relación con el envejecimiento poblacional. Es decir, las personas viven más tiempo, tienen menos hijos y el resultado agregado de esos dos fenómenos es que la estructura por edades de la población es más envejecida. Eso es una buena noticia, casi que por todos lados, ¿no? Vivir más años y que podamos decir la cantidad de hijos que queremos es bueno. Pero es cierto también que nos enfrenta a desafíos de reformulación de las matrices de protección social. Lo que diría, sin ser experto en seguridad social, es que hay muchísimos factores que hacen a la sostenibilidad y a la equidad y a la eficiencia de los sistemas de protección social en el mundo y que muchos países, diría la mayoría de los países desarrollados, han pasado por el proceso de envejecimiento de su población y han resuelto de diversas maneras el ajuste, digamos, de las matrices de protección social a este fenómeno. Por tanto, creo que hay muchas dimensiones para discutir. Creo que la dimensión demográfica es central y que habría que tenerla en cuenta, pero no me parece una conclusión acertada decir que ante la crisis de los sistemas de protección social habría que generar políticas pronatalistas, porque lo que mejoraría, digamos, los sistemas es premiar los nacimientos en una sociedad, en gran medida porque es mucho más complejo que eso y porque no hay garantías de que generando políticas así tal cosa suceda. De las varias cosas que dijo Nacho Pardo, queda claro que entiende que no depende de que se premie a los nacimientos que esta situación pueda cambiar. Sí, hablamos con él otro tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo, bueno, ¿qué es lo deseable, no? Bueno, él no es experto en seguridad social y ahí lo dijo, claro, pero nos decía que que hay que hablar también de la fecundidad y de la natalidad en términos cualitativos, ¿no? Porque acá en Uruguay, por ejemplo, el 60% de los niños entre 0 y 3 años nacen y viven en hogares ubicados en los 2 quintiles inferiores de distribución del ingreso. Entonces, hay que pensar un poco, bueno, si aumentamos la natalidad, aumentaría también
también en los hogares más pobres, y eso puede tener un impacto en la seguridad social, porque hay que pensar, bueno, qué tipos de aportantes, por decirlo de alguna manera, estamos generando. Lo que nos decía de alguna manera Ignacio Pardo es que lo que el sistema social, el sistema de protección social precisa son personas que trabajen de manera formal, es decir, que no accedan a trabajos informales, también que tengan buenos estudios de alguna manera para acceder a mejores trabajos y así a mejores salarios, y que tengan buena salud para poder trabajar más años y, bueno, no pedir tanta licencia, subsidios y demás. Además, otro impacto que tendría de alguna manera el aumento de la natalidad es que las mujeres podrían retirarse del mundo del trabajo. Para quedarse en sus casas haciendo tareas de cuidado. Sí, políticas que incentiven la natalidad, la fecundidad, pueden tener ese resultado y eso tampoco es un buen negocio para la seguridad social. Ya vimos cómo aumenta la informalidad, ¿no? El trabajo informal en las mujeres cuando tienen un hijo. Bueno, también de alguna manera retrocede en derechos adquiridos para las mujeres, claro, que cada vez han salido más, han conquistado el espacio público y luchan por tener condiciones igualitarias de acceso al trabajo, romper el techo de cristal y demás cosas que de alguna manera, si incentivamos, es un peligro que puede correr nuestro país, que las mujeres retrocedan en su ingreso al mundo laboral. En Uruguay ha habido propuestas concretas para salir de esta situación de un nivel de fecundidad muy bajo. Sí, es una discusión en realidad que ha estado presente en varios años y en varios momentos. No es únicamente de un momento en particular político o de un partido, pero en particular hay ahora una propuesta, es una minuta de comunicación del senador Guido Manini Ríos del partido de Cabildo Abierto que hace a Beatriz Argimón pidiendo, por ejemplo, poner el incentivo a la natalidad como algo de interés nacional y habla de esto, habla de la fecundidad, el incentivo a que nazcan más niños desde una óptica únicamente desde la sostenibilidad de nuestro modelo de seguridad social, ¿no? Y sobre la efectividad de estas propuestas y un poco, qué efectos tienen y cómo juegan en el espacio público, también hablamos con Ignacio Pardo. Vamos a ver la segunda parte de la entrevista con Nacho Pardo. Como la mitad de la población humana vive en países que ya están por debajo de los 2 hijos por mujer, el tema de las políticas posiblemente pronatalistas es un tema que está presente en muchísimos países y ya hay bastante acumulación de evidencia en relación a qué políticas funcionan y cuáles no. Incluso evidencia muy reciente. Hay un trabajo 2019, otro 2020 que vuelve como a recoger la evidencia y a concluir cosas. En pocas palabras, diría que los países que tienen políticas pronatalistas específicamente, es decir, que premian los nacimientos, por ejemplo, tienden a generar dinámicas en las que eso no se sostiene demasiado en el tiempo. Es decir, no suelen ser efectivas las políticas específicamente pronatalistas. Otra cosa son los países que generan políticas amigables con los niños, como se suele decir, por ejemplo, políticas de cuidados o de cuidados y licencias, que en realidad apuntan a los niños ya nacidos, es decir, a generar, digamos, una matriz de políticas que ayuda a los niños ya nacidos y a sus familias, y un poco, por añadidura, generan un mejor clima para los que están tomando la decisión de tener hijos o no. Yo creo que esta segunda cosa es muy razonable en la medida que no es puramente pronatalista, pero sí puede ayudar al proceso a no tener una fecundidad muy baja, y sobre todo porque, apunta muchas veces a generar condiciones de repartir la carga de los cuidados y por tanto a propender una mayor equidad de género y al mismo tiempo a cuidar el desarrollo de los niños en la primera infancia. Eso para un país donde tantos niños nacen en hogares de bajos ingresos sería doblemente importante. ¿Cómo se vinculan los derechos reproductivos de las mujeres a esta temática? Bueno, es un tema súper importante y en realidad no está presente por lo general cuando tenemos este debate, ¿no? Lo decíamos anteriormente que de alguna manera la discusión es sobre el sistema de seguridad social que tiene que ver con una perspectiva económica y no está presente el tema fundamental que tiene que ver con los derechos, el derecho a decidir que tienen las mujeres. Entonces, las mujeres que quieren tener hijos tendrían que poder tenerlos en las mejores condiciones posibles para ella y para sus hijos. Y las mujeres que no quieren tener hijos, no deberían tenerlos si no quieren, ¿no? No debería estar esta cuestión
visión de crecimiento económico atada a un desarrollo que no está acoplado con los derechos, ¿no? Siempre esa visión tiene que estar presente. Es arcaico pensar que las mujeres tienen que tener o dejar de tener hijos según lo que le conviene al país y al crecimiento económico. Hay otras vías de abordar esta problemática que no tienen que ver con el control de la natalidad o el incentivo de la natalidad, ¿no? Porque las mujeres de alguna manera podrían llegar a ser únicamente reproductivas, ¿no? Reproductivas, tener ese rol en la sociedad, y en realidad su derecho es ser mucho más que eso y poder decidir. El miércoles nos encontramos acá otra vez, Juli, para desarrollar otro tema, ¿te parece? Sí, qué bueno. Aunque ya les adelanto a ustedes que el miércoles algo de lo mencionado por Juli en este informe va a ser tema central, porque vamos a entrar de lleno en la discusión con respecto a la reforma del sistema previsional, que está todavía con muchas etapas pendientes, pero con una parte no menor avanzada. Así que ya queda hecha la invitación, miércoles que viene, 9 de la noche, pantalla de TV Ciudad. Gracias por estar, que pasen bien.